Dios hizo al ser humano, su máxima creación, dotado de inteligencia, de voluntad y de libertad. Por causa del pecado, para poder hacer un uso adecuado de estas tres facultades, Dios le entregó a la humanidad a su Hijo muy amado. Con la salvación, Jesús nos envió el Espíritu Santo. Con los dones del Espíritu Santo podemos entender qué quiere Dios de nosotros. Son numerosas las conversiones de ateos, no solo por experiencias místicas, sino por profundizar en el misterio de la vida y solo encontrar respuesta a partir de la creencia en la existencia de un Dios amor. Es decir, usaron su inteligencia, su razón y la evidencia era tan contundente, a favor de que Dios existe, que creyeron. Por otro lado tenemos las conversiones de creyentes en otras religiones o denominaciones cristianas al catolicismo, por el mismo camino. A través de experiencias místicas o el estudio serio y responsable de los datos históricos y bíblicos, para reafirmar que la Iglesia fundada por Jesucristo es la Iglesia católica. Una de las verdades que se debe dejar muy clara es: ¿es cierto que los primeros cristianos se hicieron paganos? Comencemos por presentar el contexto histórico del tiempo de las primeras comunidades cristianas, bajo el Imperio Romano. Para los romanos, el infanticidio y el aborto eran comunes. El infanticidio mayormente era en contra de las niñas y los varones que nacían con impedimentos. En una carta de un tal Hilarión que le envió a su esposa Alice, le decía: Sabes que estoy aún en Alejandría y no te preocupes si todos regresan y yo me quedo en Alejandría. Te ruego que cuides de nuestro hijito y tan pronto como me paguen te haré llegar el dinero. Si das a luz, conservarlo si es varón, y si es hembra, deshazte de ella. Me has escrito que no te olvide. ¿Cómo iba a olvidarte? Te suplico que no te preocupes. Se han encontrado restos de bebés abandonados en alcantarillas u otros lugares, dejando claro que fueron abandonados a morir, por ser niñas o varones con limitaciones. Las niñas que sobrevivían eran ofrecidas en matrimonio, a la temprana edad de 12 años, a hombres maduros. A veces eran forzadas a tener abortos y muchas quedaban estériles. Por razones políticas o de linaje, existía la adopción, no para bien del niño, sino para el beneficio de quien lo estaba adoptando. De aquí que se vea por qué San Pablo habla del concepto de adopción, pues era conocido en esa época. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8, 15. Era evidente, en este marco cultural, que no hubo adopciones de niñas, solo de varones. Fue en Roma donde se dieron terribles persecuciones a los cristianos. Fueron muchos los cristianos martirizados, para el deleite de la comunidad, en el famoso Coliseo romano. Pero el proceso de conversión al cristianismo no solo se dio por el ejemplo de fe de los mártires, sino por la vivencia cristiana de las primeras comunidades. El filósofo y apologista cristiano Arístides describe a los primeros cristianos de la siguiente manera: La bondad es su naturaleza. No hay falsedad entre ellos. Se aman los unos a los otros. No niegan a las viudas. Rescatan a los huérfanos de entre aquellos que son crueles con ellos. Todo aquel que de entre ellos tiene alguna cosa da deliberadamente al que no tiene nada. Este actuar estaba en claro contraste con las prácticas a las que estaban acostumbrados los habitantes del Imperio Romano. Como nos dice Ignacio, padre de la Iglesia del siglo I. Consideren a aquellos que tienen una opinión diferente con respecto a la gracia de Cristo que ha venido a nosotros, cuán opuestos están a la voluntad de Dios. Ellos no tienen ninguna consideración por el amor, no hay cuidado de la viuda, o el huérfano, o el oprimido, por el esclavo, o el libre, por el hambriento o por el sediento. Poco a poco, con gestos sencillos y cotidianos de amor, los cristianos fueron dando testimonio de una nueva manera de vivir, bajo la gracia de Dios, que invitaba a ayudar al necesitado y amar al enemigo, como nos lo pidió Jesús. En el 123 después de Cristo, San Justino Mártir, pagano convertido al cristianismo, señaló:
Y aquellos que, haciendo bien y deseosos, dan según cada uno lo cree apropiado, y aquello que es recolectado es depositado con el que preside, quien da socorro a los huérfanos y viudas y a los que, ya sea por enfermedad o alguna otra causa, tienen carencia, y a aquellos que están en cadenas y a los extranjeros que viven entre nosotros, en una palabra, cuida de todos los que están en necesidad. Antes de su pasión y muerte, Jesús les dejó un mandamiento nuevo a sus discípulos y a nosotros. Les doy un mandamiento nuevo, aménse los unos a los otros. Así como yo los he amado, aménse también ustedes los unos a los otros. En esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos, en el amor que se tengan los unos a los otros. Juan 13, 34-35. Pues así hicieron los primeros cristianos, amaron como Jesús les había mandado. Pero, ¿cómo este amor convirtió a los paganos romanos en cristianos? El Imperio Romano fue azotado por dos grandes epidemias. La peste antonina, desde el 165 al 180, con casos parecidos a la viruela. La segunda, la epidemia de Cipriano, fue del 249 al 270. La causa es desconocida, pero se cree que fue una gripe o fiebre hemorrágica. Durante estos momentos de peligro, miedo, incertidumbre, las clases altas del Imperio Romano abandonaron la región y llevaron consigo a los doctores del área. Dejaron abandonados a los enfermos, a su suerte. Padres dejaron hijos, hijos dejaron padres, esposos a sus esposas, por miedo a morir por la enfermedad. Fue aquí, en donde la comunidad cristiana demostró que el mandamiento de Jesús no era opcional, sino fundamental. Los cristianos atendieron a los enfermos paganos, que habían sido abandonados por los suyos, a riesgo de contaminarse y morir. Les demostraron no con palabras, sino con obras que solo el amor puede salvar el mundo. Este testimonio de entrega y amor verdadero consiguió muchas conversiones de paganos al cristianismo. En su libro La expansión del cristianismo, Rodney Stark nos da otra razón muy poderosa para el surgimiento de muchas conversiones de paganos al cristianismo. Mientras en el Imperio Romano, el infanticidio, el aborto y las adopciones por conveniencia eran normales, entre los cristianos no habían infanticidios, ni abortos y los huérfanos eran atendidos adecuadamente. Si las mujeres del Imperio Romano, a los 12 años, eran forzadas a casarse con hombres mayores, entre los cristianos los esposos se escogían entre sí y lo hacían cuando la mujer estaba en los 18 años. Las mujeres en el Imperio Romano debían dedicarse a ser esposas y madres. Entre los cristianos se fue promoviendo, no solo el matrimonio, sino el valor a la virginidad, y la invitación a las mujeres a estudiar la palabra y servir a Dios. Los matrimonios cristianos estaban basados en el amor, en el respeto, y en una mejor relación entre ambos sexos. Por esto San Pablo enfatiza: Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5, 25. Con la escasez de mujeres en el Imperio Romano, por el maltrato y el infanticidio, muchos paganos se casaron con mujeres cristianas. Al vivir en este ambiente de amor y respeto no es de dudar que fueron muchos los que acogieron la fe cristiana. Así vemos que no fue que los primeros cristianos se hicieron paganos, fue lo opuesto totalmente. La Iglesia Católica se ha mantenido fiel al depósito de la fe, desde los apóstoles hasta el día de hoy. Con los dones y la guía del Espíritu Santo, descubrimos en los datos de la historia que Jesús cumple su promesa. Las puertas del infierno no prevalecerán sobre la Iglesia, y además, Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así como las primeras comunidades cristianas lograron la conversión del pueblo pagano del Imperio Romano, con su ejemplo de vida en el amor, nosotros en la actualidad seguimos teniendo el mismo llamado del Señor: amarnos como Él nos amó. De esta manera daremos testimonio de ser seguidores de Jesucristo, si amamos de verdad a nuestro prójimo, principalmente los pobres y necesitados. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Juan 17, 21. Que Dios te bendiga siempre.